Efemérides de hoy, miércoles 9 de diciembre. Hoy es el Día Mundial o el Día Internacional contra la Corrupción. Así que aquellos que luchan de verdad y sinceramente contra este gran flagelo de no solamente el tercer mundo, sino del mundo entero, pues que lo hagan pues sin tanta taquilla y sobre todo diciendo la verdad y de todos lados. Hoy también es el Día Internacional para la conmemoración y dignificación de las víctimas de crímenes de genocidio y para la prevención de ese crimen. Pues tal vez uno de los grandes males del siglo XX, el siglo de los genocidios. Empezó con ese genocidio contra el pueblo armenio, siguió con ese genocidio contra el pueblo ucraniano. En la Segunda Guerra Mundial hubo varios genocidios, el de los chinos, el de los japoneses contra los chinos, el de los alemanes contra todo el mundo, el de sobre todo contra el pueblo judío, contra gitanos, contra testigos de Jehová, contra comunistas, contra un montón de gente. El de China contra el Tíbet. Es decir, ha habido varios, por eso le llaman el siglo, y el último, pues, uno que todavía está fresco, el ocurrido tanto en Ruanda como en los Balcanes. Hoy también es el Día Internacional de la Dignidad de los Niños y Niñas y Adolescentes, pues, trabajadores. Ahí lo tienen. Pues, ¿cuántos de ellos pues, están en las calles, sobre todo del tercer mundo, pues, ganándose el pan y llevando pues, lo que puedan a casa? Vamos a 1531, porque la Iglesia Católica tiene sus formas de cómo atraer un mundo tan extenso como el que se había descubierto o el que se había encontrado en estos viajes de Colón, como era el continente americano. Es decir, cómo atraerlas para su religión. Esto ocurrió en el Cerro Tepeyac, cerca de la actual Ciudad de México. Ahí el indio Juan Díaz Cuatlatoldatz, algo así que se menciona, yo la verdad es que no domino bien el náhuatl, afirma que apareció la Virgen de Guadalupe. ¿Usar qué? Guadalupe, un nombre que recuerden que es un nombre árabe, significa ríos de alegría. Como siempre les digo, mejor no les cuento qué significa Guadalajara, porque también es un río, pero de otra cosa. Bueno, él pues toma esta imagen que se convertirá tal vez en uno de las veneraciones marianas más importantes del mundo, pues, y que el próximo 12 de diciembre, pues todos los latinoamericanos que creen en la religión católica venerarán a la patrona de América. Bueno, este primer encuentro se da un día como hoy. Los 2 días siguientes fueron importantes para crear pues esta veneración. ¿Por qué usaron la Virgen? Bueno, la iglesia, pues si uno ve, sobre todo en Europa, donde aparecen las vírgenes, generalmente era muy cerca de sitios de veneración paganos. Por eso hay tantas vírgenes de los ríos, del pino, de la montaña, de la cueva, de la gruta, porque antes uno analiza dónde estaba eso, o qué se hacía antes de que ese lugar fuera un sitio de veneración mariana, y vas a ver que ahí había algo que alguien adoraba antes. Sí. Vamos a 1852, pero bueno, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, incluso JJ Benítez en un libro lo da por hecho en sus escritos. 1852, Carlos Icaza, él es el presidente de la Junta de Manumisión del Istmo de Panamá. ¿Qué logra? Bueno, anuncia que hoy ha sido liberado el último esclavo de territorio panameño. Pues la esclavitud, 1852. Pónganse a pensar que para una persona de mi edad, pues mi bisabuelo debe haber nacido en esas épocas. Así que, pues solamente hay 4 personas entre el último esclavo panameño y yo. Vamos a 1872, porque un día como hoy, este hombre, que es un hombre que ahora que está el Black Lives Matter y tantas cosas, una vida interesante, P.S. Fishback, él se consideraba negro, él se convierte en el primer gobernador interino de un estado racista como era Luisiana, pues lo fue durante 35 días, primera persona afroamericana en conseguirlo. Así que un símbolo de que alguien, que todavía los muertos estaban calientes de la guerra civil, no olvidemos que había terminado solamente 8 años antes, y ahí lo tienen, este señor gobernador de Luisiana. Imagínense, y les recomiendo que lean su biografía porque era un hombre de una inteligencia muy por encima de lo normal. Vamos a 1953, porque vamos a hablar del yin y el yang, hablamos de este hombre, uno de los grandes intelectuales, o un hombre que en el siglo XIX logró esa gobernación interina, pero vamos a 1953, porque en medio de la paranoia marcarnista y esta casa de brujas,
una empresa, bueno, la empresa más grande del mundo, la General Electric, anuncia que todos los trabajadores comunistas serán despedidos. Bueno, para que hablemos de discriminaciones y hablemos de lo que era ese mundo bipolar hace escasamente 60 años, ¿sí? Donde te podían pues expulsar solamente te podían votar por solamente tu afiliación política. Vamos a 1985, porque hoy en día, como hoy en la Argentina, se da una de las decisiones jurídicas más importantes. Sentencia, se condena a este grupo de impresentables, Jorge Rafael Videla, Emilio Macera, pues a reclusión perpetua. Eduardo Viola, 17 años de prisión, y Armando Laruncini, a 8 años de prisión. Además, a Orlando Ramón Agosti, a 4 años de prisión. Todos ellos al bote. Estarían entrando y saliendo de la cárcel, la mayor parte moriría en prisión domiciliaria. Un día como hoy, 1990, este hombre, pues yo creo que más que elegirlo a él, pues debieron elegir al Papa Juan Pablo II, que fue el gran promotor. Un día como hoy, Lech Wałęsa, trabajador siderúrgico de este pues, sindicato, creado por encima del Estado comunista polaco, en esta ciudad, bueno, la ciudad de Danzig, la antigua Danzig, pues logra convertirse en el primer presidente democráticamente electo de Polonia. Y con él, pues, la caída del muro y todo lo que tanto la CIA, William Casey, como Juan Pablo II, bueno, está descrito perfectamente en ese libro, Su Santidad, cómo logran, pues, sabían que solamente los regímenes comunistas se podían caer implosionando, no explosionando. Así son las cosas, y así es la historia.